Doy gracias a Dios porque puedo hacer esta grabación. En nuestro estudio estamos analizando acerca de las murmuraciones que el pueblo de Israel hizo, en las cuales acusaban a Dios de que los habían sacado para matarlos de hambre y estaban murmurando porque ellos tenían su deseo de comer carne y también de que Dios los alimentara. En estos temas que estamos viendo en este momento y en el que vamos a tener después, vamos a analizar acerca de las murmuraciones, de las quejas que el pueblo de Israel hizo contra Dios, que aunque las hacía contra Moisés y Aarón, en realidad las quejas eran contra Dios. Vamos a analizar lo que tiene que ver con su deseo de comer carne y también después vamos a ver con respecto a la murmuración que los israelitas tuvieron con respecto a pedir que Dios les diera agua que ellos necesitaban. Eh, con respecto a comer carne, a su pedido a Dios de la carne, vamos a analizarlo en más de un lugar de la Biblia. Vamos a comenzar mirando las palabras que están en Éxodo. Después vamos a analizar sobre el tema de la carne lo que está escrito en otros lugares. No en todos los lugares donde la Biblia la menciona, sino en otros lugares para abordar este tema. Pero antes de hablar de la murmuración específica contra la carne y la murmuración específica contra el agua, donde ellos se rebelaban contra Dios, queremos, antes de comenzar a analizarlo por la carne y por el agua, queremos analizar algo que debemos tener en cuenta. En nuestros temas que hemos venido tratando hace ya un buen rato, desde que comenzamos a hablar de la elección de Dios de Abraham para ser progenitor del pueblo de Israel, y antes, en las mismas luchas que los hijos de Dios han tenido, hemos señalado que en realidad detrás todo, de todo el panorama donde se ve la queja, la lucha contra Dios y contra los siervos de Dios, también se ve que detrás de estas luchas, que son las que se miran de frente, detrás de todo esto hay algo más. Y ese algo más que hay es la lucha que existe entre el bien y el mal. La lucha que llegó a la existencia cuando Lucifer se rebela contra Dios y comienza esta guerra contra Lucifer o entre Lucifer y Dios, entre el bien y el mal que comenzó en el cielo. Es la misma lucha que a través de todos los tiempos, mientras que el pecado exista, se va a tener en este mundo, que es el lugar donde el pecado ha reinado. Comenzó en el cielo y se continúa aquí en la tierra.
Y en esta lucha hay una manera donde se puede reconocer cuál es la obra del diablo y cómo actúa. De esa manera se hizo en el paraíso cuando Lucifer se revela contra Dios y de esa misma manera ha continuado a través de todos los tiempos y va a continuar hasta el fin. También se ve, por lo tanto, esa misma lucha, esa misma forma de actuar dentro de la iglesia. Cuando Dios tiene su pueblo, como el diablo ataca a Dios en su pueblo, o sea, en la iglesia. Vamos a darnos cuenta que cuando se habla de murmuración, no fue una cosa espontánea que surge en un momento donde una persona busca a quien echarle la culpa a alguien de algo o comienza a luchar contra algo, sino es un patrón que se sigue. Ese patrón comenzó en el cielo y me voy a referir en una forma más clara a lo que estoy diciendo. Cuando el mal comienza a batallar contra Dios, al inicio no dice que está batallando contra Dios. Dice que está defendiendo a Dios y que está actuando de acuerdo con lo que es justo y que se está defendiendo a Dios. A la misma vez que busca como que está defendiendo a Dios, va sembrando el descontento contra Dios. Y esa manera de actuar se ha podido comprobar en esta tierra. Voy a poner un ejemplo ahora, no porque lo vaya a mencionar aquí por primera vez, sino porque este ejemplo lo hemos mencionado porque es una forma de ataque del diablo contra Dios. La mejor manera que el diablo ataca a Dios a través de sus hijos es tratando de confundir a los hijos de Dios, tratando de confundirlo de tal manera que no llega a entender que el ser humano, el Hijo de Dios, no entienda cómo Dios actúa y cómo el diablo actúa. Y se busca la manera de echarle la culpa a Dios de todo lo malo que existe. No quiero, eh, en mi razonamiento, en lo que estoy explicando, dar motivo o ser causante que alguien se desvíe en su mente y se confunda, porque es un tema sutil. Voy a mencionar lo siguiente. ¿Quién es el que tiene toda la autoridad y todo el poder? ¿Quién es el que tiene toda la potestad de hacer lo que quiere hacer? El que tiene toda la potestad, todo el poder para hacer las cosas es Dios. De tal manera que si el mal existe, es porque Dios permite que el mal exista. Y entonces viene la acusación.
En un principio comenzamos a analizar cuando comenzamos con nuestra temática. Si Dios sabía que Lucifer se iba a convertir en Satanás, ¿por qué lo creó? Si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué lo creó? Y entonces, como que Dios crea a sus criaturas de una manera que tiene la facultad de la elección, que puede decidir qué quiere hacer, entonces viene la acusación contra Dios. Si Dios le dio a sus criaturas inteligentes la facultad de elegir, por lo tanto le dio la facultad de elegir el mal, pero que finalmente no le dio libertad, porque la libertad solamente es elegir el bien o elegir el mal. Elegir el bien es actuar de acuerdo a lo que Dios quiere que se elija. Elegir el mal es luchar contra Dios. Eso fue lo que Lucifer hizo. Por eso se convirtió en el diablo. Pero hay personas que dicen, o Satanás trata que la persona diga, si Dios no hubiera creado a sus criaturas inteligentes con la facultad de decidir el mal nunca hubiera existido porque Dios no le hubiera permitido a su criatura el mal. Los hubiera creado de una manera sin libertad. Esta es la forma de Satanás atacar. Y aquí es donde comienzan las murmuraciones, culpando a Dios del mal que va a venir. Pero Dios sabe el fin desde el principio. Lo hemos explicado en temas anteriores, queremos que en esto también quede bien claro y se pueda entender. Dios también sabe que todas sus criaturas no iban a elegir el mal. Dios también sabe que el mal va a desaparecer para siempre, porque los únicos en todo el universo que decidieron seguir el mal y entrar en rebelión contra Dios, en el lugar donde ellos están y actúan, tienen ellos aquí en la tierra, que es el lugar donde ellos actúan, una mayoría, porque la mayoría decide contra Dios, ha decidido aliarse con el mal, ha decidido aliarse con Satanás, aunque digan que están defendiendo a Dios y que están de parte de Dios. Pero en cuanto a la mayoría y en cuanto al universo, cuando se compara con toda la creación que Dios ha creado, que se ha mantenido fiel a Dios, aunque nosotros no lo podemos saber en este momento, cuántos son los que han decidido por Dios, lo que sí sabemos, lo que sí podemos saber, que han decidido en contra de Dios, Lucifer y alrededor un poco más de la tercera parte de los ángeles del cielo. Se han rebelado contra Dios. Una cantidad mayor de ángeles han permanecido fieles a Dios y de todos los lugares del universo donde hasta el momento Dios ha creado
personas libres con la decisión de la decisión de seguir a Dios o no seguirle, de todo el universo, solamente el planeta Tierra es el que ha caído en las trampas y en los lazos de Lucifer, convertido al diablo, y se han rebelado contra Dios. La inmensa mayoría de toda la creación ha decidido seguir a Dios, pero también en esta lucha entre el bien y el mal, entre los que se quejan contra Dios y culpan a Dios, entre todos los que dicen, no entiendo que un Dios de amor mande a la muerte a las personas que no lo quieran seguir, al final de todo eso, todos los seres inteligentes que han decidido en contra de Dios o que estén decidiendo o vayan a decidir en contra de Dios, que están limitados a los habitantes de este mundo, al final de todas las cosas, todos han de doblar sus rodillas delante de Dios, todos los que fueron rebeldes a Dios y todos los que hemos seguido a Dios, también doblamos nuestras rodillas delante de Dios, reconociéndole como el Dios de amor, como el Dios creador, a quien debemos adorar y a quien seguimos porque lo hemos decidido y porque amamos a Dios. Los que no lo hicieron así, al final, cuando llegue el momento de su destrucción, ellos también van a doblar sus rodillas, reconociendo ante todo el universo que Dios es justo en destruir a todos los que siguen el mal, que Dios es justo en la destrucción de todos los que acusan y murmuran contra Dios. También Dios, que todo lo sabe, sabe que el universo entero, por la eternidad sin fin, va a estar habitado por seres inteligentes que hemos decidido seguir a Dios y amar a Dios. Y los que no, la Biblia señala en una forma clara que raíz y rama van a ser destruidos por el fuego eterno, donde el mal no se levantará dos veces. Y el universo entero reconocerá la verdad de que Dios es justo, Dios es amor, y en la misericordia de Dios ha dado la oportunidad para que primero en el cielo Lucifer y los ángeles pudieran arrepentirse. La Biblia señala que largo tiempo hubo lucha en el cielo, hasta que los que se rebelaron en el cielo no tendrían más oportunidad allí, porque ya su rebelión contra el cielo la llevaron hasta el final. La rebelión contra Dios en la tierra también va a llegar a su final. ¿Y por qué no ha llegado a su final desde este momento? Porque en el amor de Dios, Dios ha dado la oportunidad mediante el plan de la redención, en el cual el mismo Dios creador se hace un hombre, ocupa el lugar del hombre pecador y muere en la cruz para que todos los seres humanos que lo deseen puedan seguir la verdad y puedan ser salvos.
Finalmente, el plan de la redención es una refutación de las mentiras, de los ataques del mal y del diablo, y una ratificación que Dios es amor y que ha hecho una creación que en amor decide seguir la verdad, decide seguir el amor, seguir a Dios, y es lo que va a estar por la eternidad. Y que toda acusación que el diablo levanta contra Dios y que cualquier ser humano que en cualquier época de la historia de la humanidad haya seguido a Satanás o haya permitido que en su mente se levante el concepto de que Dios es el culpable de todo lo malo, todo eso va a desaparecer para siempre, no sin antes de que todos los que se pierdan van a reconocer la justicia de Dios en la destrucción de ellos, porque ellos decidieron mal. Quiero, al terminar este tema que estamos tratando, quiero pedir a todo el que escuche estas palabras, no le hagas el juego al diablo. No culpes a Dios del mal que solamente ha venido a la existencia por la rebelión contra Dios. Dios quiere la vida. La Biblia enseña que Dios quiere la vida del pecador. No quiere que el pecador muera. Por eso ha enviado a su Hijo. Si te cuesta trabajo entender estas palabras que estoy diciendo, y cuando pienses en esto, antes de caer en la murmuración contra Dios, mira a la cruz del Calvario. Mira a Dios muriendo como si fuera un hombre pecador, solo para darnos a los seres humanos que hemos caído en el pecado, para darnos la oportunidad de la vida eterna. Si Satanás llegara al momento de entorpecer nuestra mente para no comprender, entonces echemos mano a la fe que Dios nos da y al amor que Dios nos da y decidamos por Cristo, porque es la verdad, es la vida. Y nosotros, al decidir por Cristo, estamos decidiendo por la verdad y por la vida. Finalmente, no habrá en el espacio un espacio en todo el universo para el mal. Y el mal, el pecado, serán erradicados para siempre. Y las personas que dieron cabida al mal y al pecado serán erradicados para siempre. Permitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra mente y decidamos con la libertad que Dios nos da seguirle y obedecerle y no caigamos en las redes de Satanás. Después de estas palabras, en la próxima grabación vamos a comenzar a hablar directamente de qué sucedió con estos ataques, estas murmuraciones contra Dios. Por favor, comparte este tema para que otros puedan ser beneficiados.